Hola, paso a saludarlos por acá en nuestro canal de YouTube. Queremos difundir información que sea de utilidad para todas las personas y que sirva para ayudar y para tener una mejor calidad de vida. Mi nombre es René Sánchez, soy fisioterapeuta y osteópata. El tema que hemos escogido hoy es el tema del dolor. ¿Por qué el tema del dolor? Uno, porque el dolor significa la mayoría de las consultas a los profesionales de salud. El dolor es el primer aviso que en nuestro cuerpo hay una situación que crea disconfort e irritabilidad del cuerpo. Y por lo general eso se va a manifestar en dolor. También porque a través de nuestra práctica profesional hemos entendido y nos hemos dado cuenta que hay mucha desinformación acerca del dolor, los tipos del dolor, me duele aquí, dónde debo acudir, cuál es la persona más idónea para acudir. Entonces por eso hemos escogido el tema del dolor. Vamos a hablar algunas generalidades y las distintas características que incluyen el dolor. Bueno, comencemos. El tema del dolor, lo primero que quiero que sepan es que existe algo que se llama el dolor referido. ¿Qué es un dolor referido? Un dolor que se siente en una zona muy lejana al sitio en el cual se produce. Como todos nosotros sabemos, nuestro cuerpo está constituido por músculos, articulaciones, vísceras, sistema nervioso, etc. Todas estas estructuras, en algunos casos donde se produce una disfunción, pueden producir dolor y un dolor referido. Les repito, el dolor referido es aquel que se va a sentir en una zona lejana a la zona que realmente está reclamando su atención, diciendo, uy, no estoy funcionando bien, aquí hay algo medio estructural, no me muevo bien, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un ejemplo clásico es que los dolores o las afecciones en la vesícula biliar algunas veces se va a presentar como un dolor o se va a sentir un dolor en el hombro derecho. Pero comencemos con cada una de estas estructuras. Comencemos con la que más tenemos, o una de las que más tenemos, una de las que más utilizamos. Las estructuras musculares, es decir, los músculos. Los músculos son capaces de producir dolor referido. Los músculos se puede producir, imagínense una zona de un músculo que no se relaja lo suficiente. En esa zona se va a acumular tensión y va a aparecer, en lenguaje claro, va a aparecer una zonita como de contractura. Por lo general los pacientes siempre lo refieren como tengo un nudo, aquí tengo un nudo. ¿Cuál es la característica de ese nudito que todos los pacientes pueden describir fácilmente? Es que ese nudo es capaz de producir dolor referido, es decir, el dolor que se va a producir porque ese músculo tiene un nudo no va a ser sobre la zona del nudo, va a ser una zona distante. Por ejemplo, los músculos escalenos que están aquí ubicados en nuestro cuello son capaces de producir dolor referido incluso hacia la zona del antebrazo y la mano. ¿Cuáles son las características de este dolor? Lo que primero tenemos que saber es que ese dolor puede exacerbarse con el ejercicio físico. Es decir, si mis escalenos tienen un punto gatillo y yo comienzo a elevar los hombros o a subir el brazo, movimientos en los cuales pondría en tensión los escalenos o a respirar superiormente, en ese momento estoy exigiendo a ese grupo muscular, en este caso los escalenos, y eso podría exacerbar el dolor. También el dolor muscular puede disminuir con el reposo. Esa es una característica que tenemos siempre que recordar. No necesariamente se resuelve la situación del nódulo miofacial o el nudito, sino que cada vez que yo exijo al músculo,
ese músculo va a expresar ese dolor referido. Otra de las características del dolor muscular, del dolor referido muscular, es que siempre va a tener algún grado de afectación de la movilidad de la articulación en la cual él tiene influencia. Es decir, el bíceps, por ejemplo, que es este músculo que tenemos aquí, cuando tiene puntos gatillos miofaciales, vamos a poder observar que nuestra flexión y extensión de codo no se hace completamente, o nuestra elevación del brazo. ¿Por qué? Porque este músculo tiene influencia sobre esas dos articulaciones. Eso en términos generales en cuanto al dolor muscular. También tenemos el dolor articular. Tiene características distintas. El dolor articular, por lo general, se siente en la articulación que está afectada. Puede irradiarse, pero siempre en la zona periférica del dolor, ¿no? A diferencia del dolor muscular, que puede irradiarse a zonas mucho más distantes. También se ve afectada cuando nosotros exigimos movimiento de esa articulación, se puede ver aumentado, puede mejorar con el reposo, puede mejorar poniéndole sistemas de soporte a la articulación, como en el caso de la rodilla, como rodilleras o vendaje. Y algo que es muy importante, siempre ese dolor se va a expresar en la disminución del rango articular de la articulación afectada. El ejemplo que pusimos anteriormente, el bíceps tiene influencia sobre dos articulaciones, sobre la articulación del codo y sobre la articulación del hombro. Por eso, si nosotros desarrollamos algún tipo de dolor miofacial sobre el bíceps, por ejemplo, vamos a ver que va a haber disminución del movimiento el movimiento va a ser interrumpido en esas articulaciones en las cuales el bíceps tiene influencia. Recordemos siempre que la mayoría de nuestros músculos son biarticulares y en algunos casos, como los músculos de la columna vertebral, pueden tener influencia hasta 3 articulaciones por encima. ¿Sí? Muy bien, aclarado esto, pasemos a un tercer tipo de dolor, el dolor de origen neurológico, es decir, cuando está comprometida la estructura neurológica. Este dolor tiene ciertas características y es algo que también me ha llamado la atención en la consulta, porque a veces las personas no lo expresan en forma adecuada y una sensación como un dolor neurológico, que es un dolor quemante, un dolor intenso, un dolor, una sensación rara, todos lo expresan como dolor. Pocos pacientes llegan y te dicen, no, tengo un dolor quemante. Ellos simplemente sienten una sensación de disconfort y cuando en el interrogatorio el profesional empieza a indagar en forma más puntual sobre el dolor, terminamos concluyendo, sí, pero es como más bien una sensación de quemazón. Entonces, por eso me parece importante decir algunas características también del dolor de origen neurogénico. Por lo general, el dolor de origen neurogénico va a transferirse o a expandirse a lo largo de un trayecto nervioso. Es decir, si está comprometida realmente el nervio ciático, el dolor debería sentirse por la nalga y toda la parte posterior de la pierna, llegando hasta el tobillo y el pie. No en forma lateral, porque no hay un trayecto, el ciático no es un nervio que suba y enrolle la pierna, ni tampoco en la parte delantera del muslo. Puede que corresponda a otros nervios como el crural y el ciático poplito externo, por ejemplo. Lo importante aquí es que sepamos que el dolor de origen neurogénico puro está asociado a un trayecto nervioso, al trayecto de un nervio, y que también cumple características como producir sensaciones quemantes, ¿sí? O sensaciones parestésicas. ¿Qué es lo importante aquí que tengo que decirle? Cuando digo un dolor neurogénico puro es porque cuando tengo una afección neurológica, eso puede afectar a los músculos y puede afectar las articulaciones. Entonces, por lo general, esos dolores son bastante complicados de resolver porque implica ya muchas estructuras. Por último,
quiero mencionarles el dolor de origen visceral. Es decir, nuestras vísceras, cuando no están en buenas condiciones, cuando tienen alguna afección de tipo mecánica, no se están moviendo bien, también tiene sus características muy particulares que no lo podemos definitivamente confundir con un dolor muscular, ni articular, ni neurogénico. Una de esas características es que es un dolor muy difuso. O sea, por lo general las personas cuando consultan dicen, bueno, me duele todo el abdomen. Otra de las características que podemos observar es que el dolor de origen visceral no se modifica con la actividad ni el reposo. Es decir, si yo salgo a hacer ejercicio, me duele igual. Y si me quedo en mi casa sin hacer nada, también me duele igual. Sí, entonces no hay esa modificación. A diferencia de los otros dolores que hemos mencionado anteriormente, sí pueden ser aumentados o disminuidos por la actividad física. Otra de las características del dolor de origen visceral, como les mencioné al principio de este video, es que, por ejemplo, el dolor de la vesícula puede sentirse o puede afectar o puede expresarse como un dolor sobre el hombro derecho. Esto nos dice que el dolor visceral también puede tener características de dolor referido. Otra de las características del dolor visceral es que hay un horario del día o de la noche donde este dolor se aumenta sin motivo alguno y después se disminuye. Por supuesto, muchas de estas estructuras tienen muchísimas más características de expresión de su dolor. Solamente he querido mencionar algunas para difundirlo, para ayudar a las personas a que caractericen mejor su dolor, tengan un lenguaje más descriptivo cuando vayan a consultar al personal de salud, que por supuesto los va a ayudar a resolver su problema del dolor. Y como siempre, bueno, los invito a seguir en nuestro canal. Espero que esta información sea de mucha ayuda para ustedes. Me despido hasta una próxima oportunidad.